Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá con vosotros. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vayamos al Señor en oración. Oh Señor, con un espíritu de temor y reverencia nos presentamos delante de ti, estando completamente conscientes, oh Dios, de que por medio de la exposición de tu palabra tú vas a hablar. Que tu pueblo, que los redimidos puedan recibirla, Señor. Que nos podamos saciar de ella, Señor, porque en tu palabra se encuentra la vida. Oh Señor, oramos para que también al no creyente lo puedas alcanzar con el poder de ella. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Usualmente el mundo tiene un concepto muy bajo acerca de la iglesia. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ella? En pocas palabras, la Biblia nos dice que la iglesia es santa. La iglesia ha sido apartada para la gloria de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia es perfecta, que es bella, que es hermosa, pues ella es la novia de Cristo. Cristo la amó tanto que Él dio su vida por ella. Y como todo novio, Él quiere que su novia, que su iglesia permanezca pura, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Cristo dio su vida por ella. Y Él le fue fiel hasta el último momento y suspiro de su vida. Pero mis amados, Cristo sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Y ahora Él quiere que su iglesia también le sea fiel. Cuando Jesús partió de este mundo, le prometió a su novia que no la dejaría sola. En Juan capítulo 14, versículo 21 dice: no os dejaré huérfanos. Y ahí mismo en ese versículo el Señor le prometió a su novia que Él iba a regresar. Dijo: y vendré a vosotros. O sea que todos nosotros tenemos esa gran esperanza. Así como la novia que se arregla y que espera a su amado para ese momento cuando digan el sí y se unan delante de la presencia de Dios y delante de muchos testigos, nosotros también
como iglesia, esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor. Pero mis amados, mientras eso suceda, mientras Cristo venga por su amada iglesia, la iglesia tiene ciertas responsabilidades. Responsabilidades que han sido prescritas por Cristo mismo. Y la realidad es que podríamos hacer una gran lista de todas estas prescripciones, pero hoy solamente nos centraremos en una de ellas. Y con este sermón, en realidad vamos a culminar con lo que hemos estado hablando últimamente acerca de el evangelismo. El título de nuestro sermón en esta mañana es: Se necesitan fieles obreros. Mis amados, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quiere y necesita obreros. De hecho, Él así lo había establecido desde el comienzo de su ministerio. Un capítulo antes, allí en el Evangelio de Lucas, Jesús había mandado a sus discípulos para predicar el reino de Dios, ¿recuerdan? O no sé si lo ha leído, pero eso es lo que dice. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios. Jesús había enviado a sus discípulos, a los 12 discípulos, para predicar el reino de los cielos. El Evangelio de Marcos dice que los discípulos fueron y predicaban a todos los hombres a que ellos se arrepintiesen. Marcos 6, capítulo 6, versículo 12. En sencillas palabras, la iglesia, aún esperando a su Señor, esperando su segunda venida y estando consciente de que regresaría, al mismo tiempo también cumplía con esta mayor función de la iglesia. Miren cómo dice el capítulo 9, versículo 6. Y saliendo los 12, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. La iglesia, o sea, ustedes y yo, y todo creyente escogido, salvado, redimido y perdonado, necesita también hacer esto. Mientras esperamos ansiosamente ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, mientras eso sucede, necesitamos también predicar el reino de los cielos. Necesitamos proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Estamos tan agradecidos con Dios y por ustedes. Y porque nosotros nos hemos dado la tarea de por lo menos intentar hacer esto. Pero mis amados, la realidad es que dentro de la iglesia, hablando de una forma general, hablando de la iglesia universal, dentro de la iglesia muchos no están haciendo esto. De hecho, muchos de ellos piensan que no es para ellos. Así que la idea, la intención de este sermón es que nosotros veamos a la luz de las Escrituras lo que ellas nos muestran y nos enseñan en cuanto a este tema. Y créanme que este tema es bastante amplio. Así que vamos a ver hoy cómo es que Jesús le enseña a un grupo de hombres a básicamente salir y predicar el mismo mensaje que previamente ellos habían predicado también. Y por consiguiente vamos a ver cómo también nosotros, la iglesia, tenemos esa misma responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Así que vamos a ver rápidamente 5 puntos en este pasaje sobre esta misión de estos hombres y cómo es que Jesús les dice qué es exactamente lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Primer punto, ejecutando el plan. Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2,
delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea que el plan de Jesús fue enviar a 70 hombres a que fueran no solamente a un lugar, sino a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En otras palabras, Jesús había escogido a 70 hombres para que ellos básicamente fueran y prepararan la tierra que él más adelante iba a visitar. Pero miren los detalles de este versículo. Primeramente, después de estas cosas. Pregunta, ¿qué cosas? Bueno, de acuerdo al evangelista Lucas, estas cosas se refería a lo que sucedió básicamente en el capítulo 9. Ya mencionamos que Jesús había enviado a sus 12 discípulos a predicar el evangelio. Pero también vemos una serie de eventos que incluyeron la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000, la transfiguración y de hecho también Jesús anunciando 2 veces su muerte. Entonces cuando Lucas comienza a escribir el capítulo 10 tiene en mente todos estos eventos y dice por eso el versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Esta palabra designó se puede traducir también como escogió. Ahora, no quiere decir que Jesús los había escogido para salvación, sino que en este caso Jesús escogió a 70 hombres para una misión. Era algo específico. ¿Pero por qué 70? Bueno, antes de responder a esta pregunta, veamos la razón por la cual Jesús escogió a sus 12 discípulos. Jesús escogió a 12 discípulos en representación de las 12 tribus de Israel. Y ahora de la misma manera, al Jesús escoger a 70 hombres, esto representaba a las 70 naciones que eran representadas en esos tiempos. Pero es posible también que Jesús hizo uso también de este número porque él quería seguir o continuar el ejemplo del uso que se encuentra en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando habían 70 ancianos ayudándole a Moisés a tratar sobre asuntos importantes de la nación, ¿recuerdan? Así que Jesús posiblemente teniendo esa mentalidad, escoge a estos 70 hombres, pero miren de qué manera los envió a estos 70. Vean el resto del versículo 1. Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús los envió de 2 en 2. ¿Por qué? Porque ellos básicamente tenían que apoyarse mutuamente, tenían que protegerse el uno al otro, y especialmente por lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los 70 hombres que Jesús envía como corderos corrían el riesgo de ser devorados por lobos rapaces. Y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero creo que también iban de 2 en 2 porque los judíos tenían que tener a por lo menos otro testigo para que éste verificara lo que el otro dijera. Porque ellos tenían la costumbre y porque así en realidad la ley lo establecía, que se necesitaba otro testigo para tratar con asuntos jurídicos. Miren rápidamente lo que dice el Antiguo Testamento acerca de las leyes sobre el testimonio. Les leo Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En otras palabras, podríamos decir que Jesús solamente estaba siendo bíblico. Así que es por eso que él emplea todas estas cosas y maneja la situación así. Pero no perdamos de vista el versículo 3, porque esto es muy importante. Pero antes vayamos al versículo 2, que no nos lo vamos a brincar. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos.
Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que Jesús, ya habiendo escogido a los 70, dentro de su plan, listo para ejecutarse, les hace una declaración, pero también una exhortación. La declaración es, miren la primera parte del versículo 2, la mies a la verdad es mucha, más los obreros son pocos. En otras palabras, Jesús está diciendo, la cosecha es abundante, pero obreros casi no hay. Hay una cosecha pero tan grande o incontable, pero los trabajadores son poquitos, muy poquitos. Así que la exhortación viene enseguida y les dice ahí mismo en el versículo 2, por tanto, o sea, por la razón de que hay mucha cosecha y pocos trabajadores, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Otra versión más literal traduce este versículo así: por eso pidan al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores para recogerla. O sea que lo que Jesús está diciéndoles a estos 70 hombres que están comisionados para salir a predicar el evangelio, que lo hagan con esa autoridad. Bajo esa autoridad están comisionados, háganlo. Y les pide a ellos mismos que oren a Dios para que Él provea todavía más hombres a que salgan también para recoger la cosecha que ya está lista. ¿Qué entendemos por esto? Que 70 hombres no eran suficientes. El evangelio del reino de los cielos ya se había predicado en muchas partes entonces. Muchos ya lo habían escuchado y Dios los había salvado, por lo tanto tenían que ir a recoger esa cosecha, pero se necesitaban más personas. ¿Cuánta cosecha, mis amados, existe allá afuera y que está lista para ser recibida? Creo que la respuesta es obvia. Hay mucha. Sabemos que el servir y el trabajar en la iglesia a veces sí es un sacrificio. Pero lo cierto es que también, aún al hacer tantas cosas por el Señor, muchas veces no es suficiente. Estamos haciendo como iglesia lo suficiente para cumplir tan solamente con esta responsabilidad. Personalmente hablando, estamos siendo nosotros mismos buenos obreros, fieles obreros. Si no somos fieles obreros, tampoco vamos a rogar, tampoco vamos a orar a Dios para que envíe más obreros. No tendría ni congruencia hacerlo. Estos 70 estaban comisionados y ciertamente podían orar y ciertamente Dios los podía escuchar para que Dios en su gracia pudiera proveer más hombres. Mis amados, la cosecha está grandísima, en un gran número. Y Dios necesita que tú y que yo y que muchos más hombres estén disponibles. Que todos seamos buenos obreros y que todos en nuestra comunión íntima con Dios por medio de la oración le pidamos al mismo tiempo, que le pidamos al dueño de esa gigantísima cosecha para que envíe a muchos otros hombres más. Muchos más, porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos. De verdad estoy súper agradecido con Dios por esta iglesia y por todos ustedes, mis amados hermanos. Pero ciertamente yo quiero ser honesto conmigo mismo y estoy consciente de que aún hay mucho más por hacer. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo? Cuando alguien me pregunta, ¿cómo va la iglesia en Ensenada? Lo primero que se me viene a la mente es, siento que vamos comenzando y vamos a cumplir, por la gracia de Dios, 4 años en enero como iglesia. Pero la realidad es que siento que apenas vamos comenzando y siento también que nos falta mucho más que recorrer. Y una de esas cosas que nos falta hacer como iglesia es ser buenos obreros y predicar el Evangelio. No solamente es una responsabilidad de la iglesia, es un privilegio. Es un privilegio. Jesús así lo ha establecido, así nuestro Señor lo ha demandado. Pero noten que lo interesante es que Jesús solamente tomó estos 70 hombres para que salieran así nomás, ¿no? Algo que muchas iglesias hacen negligentemente, toman a un par de hombres, a un grupo y lo envían. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. Jesús, antes de enviarlos, les da instrucciones específicas. Ese es el punto número 2. Advertencias y consejos. Versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pregunta, ¿quién es un lobo de acuerdo a Jesús? Un lobo básicamente es un falso maestro. Miren cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Aquí hace otra advertencia y les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Cuando Jesús mandó a sus 12 a la misma misión que los 70, les dio de hecho la misma advertencia. Miren cómo dice el versículo 16. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillas como palomas. Esta era una de las razones por las cuales también Jesús los había mandado de 2 en 2, para que se protegieran el uno al otro, aparte de las otras razones que ya mencionamos. Y especialmente porque la Biblia cataloga a los discípulos, a los creyentes, como ovejas. Y todos sabemos que una oveja es frágil, delicada, inocente y que puede ser fácilmente devorada por un lobo. Miren cómo dice otra versión sobre este mismo versículo, el versículo 3. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. Y por eso aquí en este punto, aparte de la advertencia, vemos que Jesús les da ahora consejos para esa misión. Les da, de hecho, unos grandes consejos para que ésta se pueda llevar a cabo con todo éxito. Y esos consejos se extienden desde el versículo del 4 hacia el versículo 11. Y rápidamente nos vamos a ir uno por uno. No de una manera totalmente detallada, pero sí explicando brevemente lo que Jesús les instruyó. Versículo 4, noten la primera parte. Les dice, y aquí están las instrucciones. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Otra versión dice, no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. En otras palabras, no lleven nada extra. ¿Por qué? Porque no necesitan nada. No lleven nada porque yo, el Señor, dice, yo me encargaré de que ustedes sean proveídos
de todas sus necesidades. Recuerden, esto que van a hacer no es para ustedes, no se trata acerca de ustedes, se trata acerca del plan redentor de Dios para la humanidad. Así que salgan, vayan en medio de lobos, estén dispuestos a sufrir oprobio. No traigan nada consigo mismos. O sea, en otras palabras, lo que van a hacer a esa misión a la cual ustedes están comisionados será una misión que no será para nada fácil. De hecho, va a ser duro y muy difícil. Pero es un mandamiento. Es un mandamiento. Yo los envío. Ustedes son mis mensajeros. Vayan y prediquen el evangelio. Versículo 4, segunda parte. Y no se detengan a saludar a nadie en el camino. En aquellos tiempos era básicamente obligatorio saludar a los demás. El no saludar era básicamente una falta de respeto. Y aunque la intención de Jesús no era precisamente de que ellos fueran groseros, lo que Él está enseñándoles aquí es que este asunto, el asunto de ir y predicar el reino de Dios, el evangelio es un asunto de urgencia. Así que les dice, no se detengan, no hablen con nadie de ninguna otra cosa. Es urgente salir y hablar rápidamente acerca del plan redentor de Dios para el mundo. Un comentarista afirma exactamente esto y dice así: el no saludar a nadie en el camino indicaba la urgencia de su misión profética. Es por eso que no podían parar para hablar con nadie sobre asuntos que no tenían nada que ver con el evangelio. A veces algunos creyentes se excusan para ir y convivir con personas que no son creyentes y solamente para pasar un buen rato y nunca jamás pronunciar algo que tenga que ver con el reino de Dios. Y el ejemplo lo podemos ver en Cristo mismo. Él decía ser amigo de los pecadores, pero no crean que Él participaba, ni se reía, ni se gozaba con ellos. Todo lo contrario, Él predicaba el reino. Es como si yo salgo a evangelizar, según evangelizar, y me pongo a tratar sobre asuntos que no tienen nada que ver con esto. Y en vez de hablar del evangelio, me pongo a hablar sobre asuntos de deportes, sobre asuntos de política. Y se puede hablar mucho de política, de la cultura, de las artes, de las ciencias, sobre vehículos clásicos. Ahora, no estoy diciendo que hablar estas cosas está mal, pero todo eso tiene su lugar. Y de hecho, a veces es necesario comenzar una conversación con dichos temas para que la conversación gire en torno después al propósito que Dios demanda. Pero escuchen, que nada, absolutamente nada opaque la gloria del evangelio. Que nada opaque la gloria del Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Tengamos las conversaciones que queramos tener, pero si hemos de recibir esa oportunidad, recibir una cita divina, hablemos de Cristo y que Él sea magnificado. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. O sea que básicamente los 70 hombres tenían que pronunciar una bendición. La palabra paz del hebreo shalom
Era una bendición judía común que básicamente se pronunciaba para desear sobre una persona, una familia, la plenitud de la bendición de Yahweh sobre esa persona o su casa. Y lo cierto es que Cristo vino a traer paz, y cualquiera que estuviese dispuesto a recibir esa paz contenida en ese mensaje que llevaban los 70, ciertamente iban a ser bendecidos, y en gran manera. ¿Te has puesto a pensar eso? Que cuando tú hablas acerca de Cristo, estás pronunciando paz para con ellos. Y es una tremenda bendición. Pero Jesús estaba consciente, y Él quería que los 70 también lo estuvieran, de que muchas casas no iban a recibir esa paz. La iban a rechazar. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea que a medida que los discípulos ministraban, quedaría claro si el anfitrión realmente creía su mensaje. Si el anfitrión de aquella casa se mostraba incrédulo, Dios no traería la plenitud de su bendición sobre él. Versículo 7. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Los 70, así como los 12, normalmente debían permanecer con sus anfitriones y a no moverse de vecindario a vecindario, tratando tal vez de mejorar su situación. El hacer esto podría resultar en por lo menos dos cosas negativas. Número 1, su pérdida de tiempo, y número 2, faltarle el respeto a sus anfitriones. Y ellos, al quedarse en una sola casa y como heraldos de Cristo, ellos tenían entonces que comer y beber lo que se les proporcionara en ese entonces. Y posiblemente más adelante, después de 1 o 2 días, por algún motivo escucharían que en la casa siguiente o en la aldea siguiente estarían sirviendo bistec, ¿verdad? Y posiblemente estuvieran tentados para ir y mudarse a la otra familia, pero esto no sería bueno. De hecho, resultaría contraproducente. Así que cualquier cosa que fuese dada y recibida por los 70 debía de ser suficiente. En otras palabras, ellos no se podían poner delicados, o como decimos en Estados Unidos, piquis. Es por eso que en el versículo 8 dice esto: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Es muy posible que en las casas que ellos entraran se les ofreciera comida que posiblemente estuviera, escuchen esto, impura. Esto es ceremonialmente. Y los judíos, sabemos, eran extremadamente estrictos. Pero Jesús les dice: coman cualquier cosa que les pongan enfrente. Conozco algunas personas que antes de comer huelen su platillo. Yo lo he hecho en algunas ocasiones. Pero Jesús les dice: si les ponen algo, cómalo. No lo piensen 2 veces. Dijeron paz a esta casa, la paz ha sido aceptada. No hagas entonces que todo se estropee por tus caprichos. De hecho, en una ocasión los religiosos acusaron a Jesús y sus discípulos porque ante sus ojos Jesús y sus discípulos eran hombres, entre comillas, impuros. Esto es ceremonialmente. Porque los veían que comían sin antes haberse lavado las manos. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace Jesús? Les tapa la boca, y fíjense cómo les dice en Marcos capítulo 7, versículo 18. Yo se los leo.
Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Versículo 18, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y Jesús decía esto, haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, continuamos. Versículo 9. Y sanar a los enfermos que en ella haya, o sea, en esa casa. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estos 70 iban a simplemente continuar con el trabajo que Jesús y sus discípulos ya estaban haciendo. Y parte de esa tarea no era solamente predicar el arrepentimiento, sino que ese mensaje era acompañado también de milagros. O sea que, aparte de Jesús y los discípulos, también estos 70 hombres realizaron maravillas. Y más adelante en este capítulo podemos ver un reporte de los 70 y cómo ellos se maravillaron por las obras que habían realizado. Observen rápidamente lo que dice el versículo 17 del capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No solamente predicaban el arrepentimiento, no solamente anunciaban el reino de los cielos, al mismo tiempo realizaban maravillas. Ahora quiero hacer una observación o aclaración. Esto no quiere decir que cuando usted vaya a predicar va a querer agarrar sacando demonios a las personas. No. Tenemos que entender que en el principio del Nuevo Testamento era necesario hacerlo así porque el mensaje que era predicado tenía que ser convalidado. ¿Y qué mejor manera de convalidar si no son por medio de milagros y maravillas que solamente Dios puede hacer? Así que el mensaje con los milagros sería una perfecta indicación de que el reino de los cielos se había acercado. Por lo tanto, los que oían ese mensaje y presenciaban los milagros tenían que arrepentirse. Pero aquí existe un pero, y no es un pero de Dios, sino es un pero del hombre. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles, decid, versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando nosotros salimos a evangelizar, ya sea en pareja, ya sea en grupo, ya sea como iglesia, ya sea personalmente, cuando hacemos esto, dos cosas tienen que suceder. Número uno, obviamente, se debe de predicar claramente el evangelio. Pero número dos, esto es lo que tiene que suceder. Tiene que haber una respuesta. La tiene que haber, sea positiva o sea negativa. Y usualmente la mayoría de las veces será esta última. Va a ser una respuesta negativa. Muchos en grandes cantidades rechazarán la paz de Cristo. Rechazarán que un día Él vino lleno de gracia y verdad para ofrecer la paz por medio de la cruz y así reconciliar al pecador con su Creador. La rechazarán. Pero eso no nos debe de quitar nuestra responsabilidad. Así que vayan y prediquen. Los mando en medio de lobos. Van a sufrir, van a llorar, les va a doler. Y especialmente cuando se trate de aquellas personas que tú amas, tu propia familia.
pero debemos de estar dispuestos incluso a perderlo todo si es necesario. Aún a nuestras familias. Jesús no vino a hacer paz con el hombre. De hecho, Él vino a hacer disensión. Vino a hacer una separación entre el mundo y todo lo que tiene que ver con Él, para entonces así acercarnos con su Padre. Independientemente de lo que resulte de nuestra labor como obreros de la cosecha del Señor, tenemos que hacer una advertencia para aquellos que deliberadamente decidan rechazar. Eso se encuentra en el versículo 11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Y aquí viene la advertencia, que al final de cuentas será juicio para ellos. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Este fue el plan que Jesús designó y llevó a cabo para estos 70 hombres. Les hizo ver que no iba a ser fácil, ni cómodo, ni agradable. Mas sin embargo, sí les prometió que ellos iban no solos, sino con el poder de Dios sobre ellos. Y esa misma promesa, amada iglesia, sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros. O sea que no vamos solos. No estamos solos, de hecho tenemos la mejor compañía. Cristo está en medio vuestro. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué avergonzarnos si Cristo murió por pecadores? Cristo hasta el día de hoy está salvando. Mis amados, déjenlo de ver como una responsabilidad, véanlo como un gran privilegio. Termino con Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que así sea. Que así sea. Esta es la palabra de Dios. Señor, suplicamos que nos ayudes y ahora sea tu Espíritu el que nos convenza. Tenemos la convicción de que esta palabra es transparente y clara. Especialmente, Señor, porque los tiempos se están tornando cada vez más tenebrosos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y así como mencionamos en el principio, sabemos también que tú regresarás por tu amada, por tu iglesia, por tu novia. Pero, oh Dios, mientras esto sucede, y sabemos que puede suceder en cualquier instante, mientras eso suceda, que nos debamos a esta tarea tan noble, tan hermosa, tan bella. Por favor, bendícela, así como tú, amada iglesia. Esto oramos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.